Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. Saker, Utsawuch, Matios Keri. Buenos días, jóvenes de segundo básico. Bienvenidos a una clase más. Vamos a trabajar el día de hoy lo que son criterios de semejanza de triángulos. Ya en la clase anterior, se recordarán, trabajamos lo que es figuras semejantes, ¿sí? Vimos que una figura va a ser semejante a otra, no importa que sea más pequeña o más grande, pero que tenga la misma forma, ¿sí? Que tenga la misma forma y que cada lado pues corresponda al tamaño, ¿sí? Según vayamos ampliando o disminuyendo. Ahora vamos a trabajar lo que es solo con triángulos. Veamos en este caso. El criterio, hay varios criterios de semejanza entre triángulos. El día de hoy solo vamos a ver uno. Este criterio se llama LLL, o sea, las tres L's. Veamos esta información. Dice, en dos polígonos semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales y a la razón entre ellos se le llama razón de semejanza, ¿sí? Dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué quiere decir que si son proporcionales? Quiere decir que, por ejemplo, observemos este triángulo. Tenemos aquí primero, me dice A, B, D, E. Entonces dice del lado A B. Observemos nuestro dibujo, ¿sí? En nuestro dibujo tenemos aquí dos triángulos que necesitamos verificar si son semejantes, ¿sí? Este primer triángulo es el triángulo ABC, ¿sí? Lo llamamos así por sus tres vértices, A, B y C. Me dicen que vea si es semejante al triángulo D, E y F, ¿sí? Entonces, para saber si son semejantes, me dice que debe de ser proporcional cada uno de sus lados. La distancia de A a B. Veamos, de A a B, distancia de A a B, es proporcional, ¿sí? O es, me dicen, es a la distancia que hay de D a E. Y esto debe de ser igual, ¿sí? A la distancia que hay de B a C, proporcional a la distancia que hay de E a F, ¿sí? Pero me dice que también debe de ser igual a la distancia que hay de C a A, ¿sí? Como de F a D. Veamos un ejemplo. Aquí ya observamos que si estas dos figuras son semejantes, recuerden que tienen la misma forma, pero debe de haber aumentado cada uno de sus lados proporcionalmente. Veamos el ejemplo. Me dice aquí, a esta condición de dos triángulos semejantes se le llama criterio de semejanza LLL, o de las tres L's, que quiere decir lado, lado y lado. Ejemplo, el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes. Veamos cuáles son, de qué triángulos me estaban hablando. Tenemos, por ejemplo, estos triángulos que ya habíamos mencionado, ¿verdad? El triángulo ABC y el triángulo DE y F. Lo primero que hacemos es escribir la proporción que me indica el lado de A a B es a D a E. De B debe de ser igual
de B a C y de E a F. Y este también debe de ser igual a C a esa razón de F a D. Observemos entonces algo importante aquí. Vamos a sustituir los datos, ¿sí? Tenemos entonces que la distancia que hay de A a B, que sería esta parte de A a B, es 1, ¿sí? ¿Quién sería su pareja del triángulo? Observemos. Sería la distancia que hay de D a E, ¿sí? Estas dos, ¿sí? Dice 1 es a 2, ¿sí? ¿Cómo? Veamos la otra parte. De B a C. B a C, ¿cuánto vale? 3. De B a C, dice que esa razón de tendría que ser de E a F, ¿sí? Luego, veamos de C a A. Es esta parte de abajo. C a A le corresponde de F a D, ¿sí? Ahora observemos entonces cómo voy a saber si son semejantes uno a otro. Para ello, venimos y ya sustituimos los datos. 1 es a 2, debe de ser igual, 3 es a 6. Y este lado debe de ser igual, 2.5 es a 5. ¿Qué es lo que hago? Si lo escribo como fracción, tendría 1/2. Simplifiquemos esta fracción, 1/2. Ya no se puede simplificar más, ¿verdad? Entonces se queda como 1/2. 3 sextos, ¿sí? 3 es a 6. 3 a razón de 6. Lo puedo representar como una fracción. 3 sextos. Simplificamos. Tercera parte de 3, 1. Tercera parte de 6, 2. Observemos. Me quedó 1/2 y 1/2 simplificado. Vamos a la siguiente razón, ¿sí? 2.5 a razón de 5. Entonces tendríamos 2.5 quintos, si lo escribo como fracción. Simplifiquemos. 2.5 dividido 2.5, 1. 5 dividido 2.5, 2, ¿sí? Entonces, podemos observar que las fracciones simplificadas me queda 1/2, 1/2 y 1/2, ¿sí? Entonces, al simplificar las fracciones me doy cuenta que tienen la misma proporción. Eso me dice entonces que esos triángulos sí son semejantes, ¿sí? Entonces puedo escribir la respuesta indicando si son semejantes, pero como no solo puedo decir si son semejantes, tengo que justificar mi respuesta. ¿Y cómo la justifico? Digo si son semejantes debido a que la razón entre los lados correspondientes de los triángulos se mantiene constante. Se dice que los triángulos A, B y C y el triángulo DEF son semejantes. Ya vimos por qué. Porque a la hora de simplificar sus fracciones me queda el mismo valor, 1/2. Veamos qué pasa si me lo plantean ahora de esta forma. ¿Cuáles son los valores de X y Y para que los triángulos sean semejantes? Me dicen, ahora me dan dos triángulos, pero en estos dos triángulos, observemos, no conozco dos lados, ¿sí? Observemos, no conozco este lado del triángulo y no conozco este lado del otro triángulo, ¿sí? Tengo estos dos. Entonces ahora me dice que averigüe para que sean semejantes. Observemos entonces. Para ello lo primero que voy a hacer es comparar cada lado de los triángulos, formando parejas. Observemos entonces la primera pareja, el 4. ¿Quién es su pareja del otro triángulo? El 12, ¿verdad? Entonces formamos 4 a razón de 12. Quiere decir que estos, ¿sí? A este lado le corresponde este lado del segundo triángulo, ¿sí? 4 a razón de 12. Veamos entonces ahora
X. ¿Quién es el lado que le corresponde? 15, ¿verdad? El lado que le corresponde del otro triángulo es 15. Entonces dice X a razón de 15. Y observemos el 2. ¿Quién hace pareja con el 2? La Y. Quiere decir que este lado del triángulo, su pareja en el siguiente triángulo más grande sería Y. Entonces, 2 a razón de Y. Eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Quién hace pareja de cada lado del triángulo? Luego de que ya lo representamos como una fracción, lo representamos como una razón. Tenemos entonces ahora aquí, ¿sí? Observemos, si lo represento como una razón, 4 a razón de 12, ¿sí? Observemos lo que ya teníamos escrito. Ya teníamos escrito entonces ahí 4 a razón de 12. Observemos, es lo mismo, lo estoy escribiendo ahora como una proporción. 4 a razón de 12 debe de ser igual a X a razón de 15, debe de ser igual a 2 a razón de Y. Tengo que tener cuidado con el orden, ¿sí? Luego entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el valor de la X y el valor de la Y. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Observemos entonces. Para ello, vamos a aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, que me dice entonces que vamos a encontrar el valor de X. Pero para ello, si se dan cuenta, tenemos ahí 3 razones. Y esas 3 razones yo necesito trabajar solo de 2 en 2. Entonces me dice, se calcula el valor de las variables resolviendo las proporciones. Es decir, que escribimos la primera pareja donde solo hay una incógnita. Observemos, ¿qué pareja es la que vamos a tomar entonces? Vamos a tomar la primera pareja. Me doy cuenta que la pareja que está completa y que no tiene incógnita es 4 a razón de 12, ¿sí? Entonces escribo 4 a razón de 12, lo voy a comparar con una donde haya variable. Vamos a compararlo primero con la X, ¿sí? X a razón de 15. Me olvido por este momento el 2 a razón de Y. Solo voy a trabajar la primera pareja, ¿sí? Entonces despejamos aquí, ¿sí? 4 por 15, porque me dice la ley fundamental que multiplico los dos extremos que conozco, ¿sí? Que es 4 y 15, lo multiplico y el resultado dice que se divide dentro de el término medio que conozco, que sería 12, ¿sí? Observemos que lo encerré entre paréntesis para indicar que primero se debe de multiplicar. Multipliquemos entonces 4 por 15, 60. Ese resultado se divide dentro del término medio que se quedó solo, que es el 12. 60 dividido 12, 5. Quiere decir entonces que el lado que falta en el primer triángulo va a ser 5, ¿sí? Entonces, si ya lo sustituimos en el triángulo, ¿sí? Tenemos aquí nuestro triángulo. Nos vamos a dar cuenta que ese valor de X tiene que ser igual a 5. Ahora solo me hace falta encontrar el valor de Y. Para ello, entonces, hacemos otra vez lo mismo, solo que ahora observemos cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Dice, luego hacemos lo mismo con la otra incógnita, comparándola con la razón que no tiene incógnita. Ya habíamos encontrado que la pareja que está completa y que no tiene incógnita es 4 a razón de 12. 4 a razón de 12 va a ser igual. Ahora me olvido dónde está la X porque ya la encontramos. Y tomo la otra pareja que es 2 a razón de Y. Entonces tendríamos que, ¿cómo indicamos que encontramos la variable? Multiplicamos. En este caso, observemos, no conozco los dos extremos porque un extremo es 4 y el otro extremo es Y.
Entonces, ¿a quién sí conozco? A los dos medios. Entonces multiplicamos los dos medios. 12 por 2. Y ese resultado se divide entre el término extremo que se queda solo. ¿Quién es? El 4. ¿Sí? Entonces observemos, la pareja que conocemos es los de en medio. 12 por 2, 24. La respuesta se divide dentro de el término que se quedó solo, que acompaña a la Y, ¿verdad? Entonces en este caso sería 4. 12 por 2, 24. Dividido 4, 6. Entonces quiere decir que el lado que falta en el otro triángulo, para que sea semejante al primer triángulo, debe de valer 6. Veamos entonces aquí, verifiquemos. Me dice que este lado, X valía 5. Y este lado valía 6, ¿sí? Observemos, verifiquemos si es cierto entonces, si en lugar de la X aquí es 6. Aquí es 5, perdón. Observemos, ¿sí? 2, 4, 5, ¿sí? Veamos, ¿se recuerdan cómo encontramos la semejanza la semana pasada? Veíamos si era el doble. En este caso, veamos si es el doble o el triple. ¿Por cuánto será que está multiplicado para poder encontrar esos valores? ¿Sí? Si aquí vale 4 y este vale 12, ¿por cuánto será? ¿Será que es la mitad? No, ¿verdad? La mitad de 4 no es 12. ¿Será que es el doble? No, tampoco, ¿verdad? Porque el doble de 4 es 8. Es el triple, correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque 4 por 3, 12. Entonces, esta figura, este triángulo es semejante, pero es el triple del original. 4 por 3, 12. Y veamos aquí cuánto dijimos que valía X. Correcto, ahí lo tienen ustedes, ¿vale? 5. 5, y como ahora es el triple, 5 por 3, 15. Sí coincide, ¿sí? Este lado, 2. El triple de 2, 6. Sí son semejantes entonces, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que para poder encontrar un valor semejante, ¿sí? Lo debemos de primero escribir como razones. Lo escribo como una fracción que representa una razón, ¿sí? Entonces, jóvenes, tratemos de ponerle mucha atención a cada uno de las explicaciones, y cualquier duda escríbame, ¿sí? Ahí podemos solucionar las dudas, y también el día miércoles en la reunión que tenemos podemos solucionar todas las dudas. Inténtenlo hacer, yo sé que pueden, ¿sí? Y nos vemos entonces el día miércoles. Feliz día.